¿Cómo fue que pudiste tener esa convicción y esa certeza de que sabías qué era lo que querías hacer con tu vida? ¿Sabías o hasta cierto punto entendías lo que implicaba ser un doctor o solamente fue como esto es y hasta cierto punto el desconocimiento? No podría hablar de un punto en específico o una persona en particular que lo haya empezado. Simplemente llegó el punto que la sobrecarga pues pasó. Hecho desde ponerme a berrear todo un día, enojarme, llorar, maldecir y después de cierto tiempo decir, Hola, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Fanny. yo soy Jackie y justamente el día de hoy tenemos a alguien, un invitado muy especial para nosotras. Tenemos a la doctora Lili Díaz, que es poblana de nacimiento, bióloga de formación, con más de 9 años en estudios de procesos de memoria, aprendizaje, respuestas al estrés y resiliencia. Podemos hablar muchísimas cosas de todo lo que ella ha hecho durante esos 9 años y durante toda su trayectoria en la academia y en la escuela, pero creo que para este episodio queremos hablar más allá de los títulos y de los estudios. Queremos hablar más que nada con la persona, con aquella persona que ama la cultura, la literatura, que ha tenido ya algunos reconocimientos tanto nacionales como internacionales. Queremos hablar con esa persona que ama los idiomas. Queremos hablar con esa persona que tiene objetivos en su vida, que a pesar de que ciertas cosas hayan sucedido durante su trayectoria, sigue levantándose, sigue sacudiéndose el polvo y sigue caminando hacia lo que ella quiere. Entonces, justamente vamos a hablar de eso hoy, de cómo caerse y volverse a levantar. Gracias por la invitación, es muy agradable. El tema me pareció muy interesante cuando lo propusieron y estoy aquí. Todo oídos para sus preguntas. Perfecto. Y un poco para dar más contexto, bueno, Lili, como ya dijo Mariana, es una persona muy exitosa, lo podemos decir, en su campo. Ha logrado muchas cosas, nada fáciles, que muchos de nosotros yo creo que no pensaríamos o no seríamos capaces de lograr por la dificultad. Y no solo bastando con eso, también en su vida ha pasado por distintos momentos difíciles, distintos retos, y a pesar de todas esas dificultades, de esas situaciones difíciles, ella ha permanecido, ha continuado. Claro, y a ver, queremos empezar este video justamente mencionando eso. Lili nos mencionaba que es alguien a la que le gusta mucho pues la academia y que desde muy chiquita tenía la visión y la convicción de lo que quería hacer con su vida. Pero entonces, Lili, ¿cómo fue que pudiste tener esa convicción y esa certeza de que sabías qué era lo que querías hacer con tu vida? Una pregunta es muy interesante. Para empezar, a todos los que nos gusta la escuela, y a lo mejor alguna vez lo han experimentado ustedes, les dicen ñoños. Entonces yo reconozco con gusto ser una ñoña de toda la vida. Por ahí de los 15 años me entró la duda de cuál era el máximo grado de estudios que podías alcanzar, que después dijeras, ya llegué, ya no puedo hacer nada más porque ya lo hice todo. Entonces en ese momento no había Google, no había inteligencia artificial. ¿A quién le preguntaba? Pues a mi Google personal, que era mi papá. Mi papá en ese momento tenía la respuesta a todo. Fui con él y le dije, oye, ¿cuál es el grado máximo? Una vez que lo haga, ya no puedo hacer nada más. Y él me dijo, un doctorado. Y le dije, ¿y cómo funciona? ¿En qué consiste? ¿Qué tengo que hacer? Y me dice, pues vas a la universidad, después haces una maestría, después haces un doctorado. Y le digo, ¿y cómo cuánto tiempo tarda? Y en ese punto me dijo, pues 5 años de universidad, 2 de maestría, 5 de doctorado. En esa época eran 5 años. Y dice, haz tus cuentas. Entonces yo hice mis cuentas y dije, ok, si entro a los 18 a la universidad, son 12 años más, es decir, que a los 30. Ok, y a esos 15 años le dije a mi papá, yo quiero ser doctora y lo voy a hacer a los 30 porque no voy a hacer pausas. Y mi papá en ese momento me dijo, ok, muy bien, sí, sí lo vas a hacer. Y ya luego me platicó, de hecho, uno de tus tíos, uno de sus hermanos es doctor, es doctor. Y le dije, cool. Entonces en ese momento fue como que, ok, hay alguien que esto está pasando, esto es real. No pedí más detalles, pasó el tiempo, tenía 15 años, es decir, que estaba en secundaria, entré a la preparatoria, maravillosa época la preparatoria. Entonces ya llegando a la universidad, a empezar la carrera de biología, conocí a una profesora ahí que tenía alrededor de 30 y tantos y le decían doctora.
indagando más sobre ella, pues sí, fue el claro ejemplo de que, ok, treinta y tantos y doctora, sí se puede. Que siguió creciendo la idea, siguió creciendo la idea y puedo decir que lo logré. Sí logré graduarme antes de cumplir 31. Me gradué en julio de 2024, todavía con 30 años. Y sí se pudo, puedo decir. Excelente. Qué padre, qué bien, Y felicitaciones. aparte, resaltar que fue un objetivo a largo plazo, porque en ese momento tú te lo impusiste con 15 años y tuviste la visión de verlo hacia 15 años hacia adelante. Sí, exacto. Y en parte fue un plan que me daba mucha tranquilidad en el sentido de que terminaba una etapa y me decían, ¿y qué sigue? Ah, la respuesta obvia, la maestría. ¿Y qué sigue? Respuesta obvia, el doctorado. Cuando estaba terminando el doctorado un año antes, empezaron las preguntas, ¿y qué sigue? Entonces ahí me tardaba un poco más en contestar, porque después de un doctorado las opciones son, por ejemplo, una estancia postdoctoral, buscar una plaza como profesor investigador o dejar la academia. Puede haber más opciones, pero esas como que son las tres principales. Entonces sí empezaron las preguntas y empezaron las dudas. Entonces sí un proyecto a largo plazo de quedar tardó 15 años desde que se propuso, dio mucha tranquilidad sobre cuál era el paso siguiente, el paso obvio. Oye, Claro. pero Lili, una pregunta. ¿Tú cuando tenías 15 años sabías o hasta cierto punto entendías lo que implicaba ser un doctor o solamente fue como esto es y hasta cierto punto el desconocimiento como que ayudó a que la idea asentara? Yo nunca lo había pensado hasta este momento que lo dices y no, o sea, a los 15 años era una completa ignorante de qué se trataba, qué implicaba el sacrificio, el esfuerzo. No tenía ni idea de cuántos doctores había en el país, ni cómo funcionaba, ni qué iba a hacer después. O sea, a los 15 años no había esa idea. Era solamente la ambición de llegar al punto de decir, ok, ya estudié todos los niveles, ya no puedo hacer otro porque ya lo hice. Sí, no, total desconocido. Y ahora que lo mencionas, y yo creo que influyó mucho, porque si a los 15 años hubiera sabido todo lo que iba a pasar, a lo mejor no lo lograban o no lo terminaba a lo mejor. Y Claro. justamente eso, porque yo lo he vivido muchas veces, o cuando dije quiero hacer esto y ahora veo hacia atrás, me doy cuenta que sí, va a sonar feo, pero la ignorancia es algo muy fuerte, pero también es un motor que en ese momento a lo mejor no lo entiendes y te ayuda, porque como bien dices, te da esa tranquilidad de saber hacia dónde vas. No sabes qué es lo que te vas a encontrar en el camino, pero tú sabes hacia dónde vas. Y ahí, Lili, bueno, o sea, hay dos cosas. Una, bueno, la parte de los obstáculos que has encontrado en el camino, que ahorita vamos a ir para allá, pero la otra parte también es, muchas veces uno es su propio enemigo en todo este camino. Hubo momentos donde dudaste de ti, dudabas de tu objetivo, donde decías, híjole, ¿será que sí es lo correcto? Donde querías desertar, o sea, más allá de todos los objetivos, de todos los factores externos. ¿Tuviste esos momentos de duda? ¿Tuviste esos momentos de miedo, esos momentos de desconfianza en ti? Hubo un momento en particular donde dudé un poco, no de mí, sino si era el momento preciso. Cuando estaba empezando la maestría, tuve una situación personal muy intensa. Mi papá fue diagnosticado con un tipo de cáncer poco frecuente, muy agresivo, y que tardó un año en ser diagnosticado. Es decir, estuvo un año desde que los signos y síntomas fueron más evidentes, todo un año sin diagnóstico, su salud se deterioró y hasta el segundo y último año de su vida, el segundo año enfermo, último año de su vida, tuvimos un diagnóstico, hubo tratamiento, pero no fue suficiente. Entonces, ese momento en particular se juntó con su padecimiento, situaciones económicas muy difíciles, situaciones personales muy complicadas. En ese momento en particular, dudé si era el momento justo. No dudé de que lo fuera a terminar o de que no tenía que hacerlo, sino que si no tenía que postergarlo. Sin embargo, en ese preciso momento volvió la idea de, no, quieres lograrlo antes de los 30, quieres hacerlo antes de los 30. Entonces no deserté. Ha sido el momento más difícil de mi vida, porque había muchas cosas al mismo tiempo, cosas que seguramente platicaremos más adelante, pero todo se contuvo, Te se junto. juntó al mismo tiempo, exactamente, todo se juntó al mismo tiempo y solo ha sido ese momento en particular. No sé si es, a lo mejor es
Es parte de ego, es parte de convicción exagerada. No he dudado de mí. Afortunadamente no he llegado a ese punto. Y lo que sí es que durante el camino tuve muchos comentarios de, pero una maestría, ¿para qué? Los licenciados ni siquiera tienen trabajo. Un doctorado, ¿para qué? No hay plazas. ¿Qué vas a hacer después del doctorado? Y pese a todos esos comentarios de múltiples personas que, incluso a veces de familiares, que en un punto, cosa que llegaban y que me hacían dudar en el sentido de, ¿será cierto? ¿Tendrán razón? Y luego la idea de no, pero a mí me ha ido bien, o sea, mi experiencia es que me ha ido bien, lo he logrado, no creo que sea importante y a seguir. Entonces ya una vez terminado el doctorado, y creo que igual más adelante se va a hablar de eso, es cuando un cubetazo de realidad llega y pues hay que enfrentar otras situaciones. Pero durante el camino no hubo duda, solamente si era el momento adecuado. Claro. Oye, y una pregunta ahí. ¿Qué crees tú que durante todo ese periodo de tiempo no te hizo dudar de tu objetivo, sino más bien a la mejor del momento? ¿Sientes que hay algo en específico que te ayudaba a no dudar de tu objetivo? Y de ti, realmente. Yo creo que aquí importan mucho las características o rasgos de personalidad específicos. La personalidad de cada quien es distinta y está influenciada por toda nuestra historia de vida, por crianza, por desarrollo dentro del vientre, por cuidado materno. Son una gran cantidad de cosas. Todo lo que hemos vivido influye en cómo somos. He de decir que he tenido una crianza pues espectacular, siempre muy protegida. No me ha pasado la mitad de cosas que desafortunadamente suceden en muchas personas. Siempre que me permite, me preguntan, ¿cómo ha sido tu niñez, tu crianza, cómo fue? Fue espectacular. Siempre muy protegida, apoyada, con soporte, etcétera. Yo creo que de ahí viene la idea de que no hay momento de duda, o sea, la idea de que siempre se puede, siempre se va a poder. Y un rasgo en particular de personalidad, influido por crianza, por pues distintos factores. Yo creo que de ahí viene principalmente. Una pregunta, Lili. ¿Solamente has dudado del momento que no era el correcto? ¿Nunca dijiste, ¿qué tal si me voy por la izquierda y no por la derecha? ¿Qué tal si podemos cambiar la idea? ¿Nunca pensaste en modificar el Replanteaste. objetivo? No como tal, les voy a comentar. En el último año del doctorado tuve como una crisis, no sé si llamarlo una crisis de identidad, pero sí tuve conflictos en mis pensamientos. Fue el contexto sobre lo difícil que iba a ser la carrera después de graduarse, porque mientras uno es estudiante de posgrado o becado, es como una burbuja. Tengo una amiga que lo describe como una burbuja. Recibes una beca que tiene las funciones de un salario, tienes seguridad médica y no pagas impuestos. Entonces, no, hasta que te enfrentas a un trabajo con deducciones reales, con fondos de ahorro, con impuestos, con ISR, en realidad te das cuenta de, ¡ay! Tanto se fue para impuestos, en fin, ¿no? Entonces es como una burbuja. Y cuando se iba acercando el final, sí me puse a cuestionar cuestiones laborales, plazas, tratar de contestar la pregunta qué iba a hacer. ¿Me voy a mover? ¿Me voy a quedar en el lugar? ¿De verdad la academia es para mí? Como les comentaba anteriormente, por desgracia la academia es mal pagada. A veces son jornadas de trabajo de 18 horas o más, demasiada energía. Muchos investigadores se enferman en el camino por el nivel de concentración, de trabajo, el nivel de obsesión. Es variado, o sea, cada individuo le da a la academia lo que quiere. El punto es que es un camino muy exigente que requiere de muchos sacrificios, de mucha inversión de tiempo, sobre todo tiempo, y como ustedes saben, el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, todas esas ideas empezaron a acumularse y me quedé, y surgió el pensamiento de, en realidad es el único camino, o sea, es el único resultado final. En realidad, o sea, no tenía duda que lo iba a acabar. Pese a las dudas, yo dije, yo tengo que acabar esto sí o sí, lo voy a acabar, pero en verdad tengo que hacer esto toda mi vida, voy a alcanzar la posición en la investigación que quiero, ¿cuánto me va a tardar? Empezaron todas esas dudas. Y dado que a lo largo del tiempo he desarrollado otras habilidades, pues incrementó las dudas. Es como, ¿y si mejor me dedico a lo otro que sé hacer? Y si es por el lado de los negocios, comparto esa idea que ustedes han mencionado, su interés sobre los negocios. Y si es más fácil por ese lado o menos pesado a la larga, menos la carga. En ciencia hay algo muy particular que se llama carga alostática.
Y esto se refiere al nivel de estrés que vas soportando. Digamos, tienes un estresor un día, el vehículo se te descompone o la manera en la que te mueves ya no sirve. Eso es un estresor. Bueno, al día siguiente sufres un accidente, ese es otro estresor. Al día siguiente se te olvida apagar la luz, llegas a tu casa y está cortada, ese es otro estresor. Entonces, si le vamos agregando, 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 llega el punto que es una carga y que ya no puedes. Y en el momento de sobrecarga viene la enfermedad. Entonces, este término viene del sentido de verdad, la carga que representa la academia vale la pena. Fue ese momento de duda. No duda en el sentido de lo voy a acabar o no, no. Sí lo voy a acabar definitivamente, pero ¿qué viene después? Afortunadamente, después en el transcurso pasaron otras cosas que me demostraron que en realidad es mi pasión, que quiero volver, que me quiero desarrollar ahí, prácticamente en la academia, ser investigador, escribir, publicar, leer o formar, dar clases. Es en realidad las cosas que me apasionan. Ok. Claro. Oye, qué Ahí, padre. Lili, cuando tuviste ese momento de crisis, ¿hubo algo en especial que tú crees que te detonó ese momento? Digo, independientemente de que ya se acercaba el momento de terminar esta parte del doctorado y como que empezaste a ver el camino más cerca, ¿tuviste como personas cercanas a ti que te hacían dudar o que te decían como la realidad de lo que iba a suceder, la parte difícil que aumentaba toda esta situación? Tanto como una persona o un hecho específico, no. Yo creo que fue como la acumulación de varios datos de diferentes fuentes de información. Si veía alguna noticia, si escuchaba de reportes en universidades, si encontraba las convocatorias de profesores investigadores o el concurso por oposición para obtener plazas, si veía los requisitos, si me enteraba que algún conocido que ya graduado no lo había logrado, que se dedicaba a otra cosa. Fue como la acumulación, es como este concepto que les comenté sobre la carga alostática, que llega a un punto en que se acumula y llega al punto en que Sí, sobrecarga, te o sea que explotas. ya, exacto, no podría hablar de un punto en específico o una persona en particular que lo haya empezado, simplemente llegó el punto que la sobrecarga pues pasó. Aquí, antes de irnos a otras cosas, también quiero resaltar el hecho de que, a ver, no todo el camino es malo, no todo lo que vivimos es una guerra o una batalla o en un constante estrés, como dice Lili. No, hay muchas cosas que esas pequeños ganes que te van recargando de energía y que te van demostrando de que sí puedes y que sí vas por el camino correcto. Entonces, la pregunta es para las dos. Después de que decidieron qué era lo que iban a hacer, ¿cuáles han sido esas situaciones que han dicho, esta es una batalla ganada, esto es lo que me demuestra o lo que me hace sentir que sí voy por el buen camino? En mi caso particular, yo creo que el estar en este camino es como un sub y baja constante. No es como una etapa o un periodo como muy extendido donde me sienta sumamente realizada y todo vaya muy bien. Creo que es un ir y venir, pero o sea, la meta en mi caso va acompañada de lo que a mí me hace feliz, de lo que a mí me hace plena. El yo tener la claridad de eso, siento que me ayuda mucho más a disfrutarlo, porque cuando estoy haciendo, a pesar de que es complicado, difícil, que lleva mucho trabajo el estar en mi camino y estar luchando por mi sueño, disfruto eso. O sea, y ya yo siendo consciente de que eso es lo que me gusta, lo que disfruto, realmente pueden haber cositas diminutas, el encontrar algo que me gusta mucho, una pequeña victoria, no sé, una mini venta, un mini logro de que veo que algo que hice salió bien. O sea, esos constantes logros me llenan mucho de satisfacción y me hacen sentir plena, aunque todavía no estoy, obviamente, estoy muy lejos de mi meta final, pero entiendo que, o sea, esas cositas chiquitas también me llenan de satisfacción, me llenan de plenitud. Y las cosas difíciles, pues entiendo que son también parte del camino, digo, creo que con el tiempo he entendido que pues también le añade sabor a la vida, o sea, ¿qué sería de todo si fuera fácil? ¿No? Pues no tendría mucho chiste, entonces también he aprendido un poco a disfrutarlo, ¿no? Pero es un sub y baja, la verdad, o sea, hay días donde me siento imparable y feliz y plena y hay otros días donde quiero tirar la toalla y dudo de todo. Es mantenerse muy, muy claro en su meta y estar súper seguros de qué es parte de eso que te hace feliz. Fanny, ¿te acuerdas de de algo que sucedió que te hizo sentir por aquí es? Em,
Pues creo que, o sea, muchas veces sucede eso, donde yo reafirmo, y no sé si es creo que un ejercicio que yo he intentado hacer, o sea, constantemente yo me cuestiono a mí misma y me vuelvo a preguntar y a replantear y decir, a ver, ¿esto realmente es lo que quiero? Y lo he hecho durante bastante tiempo y siempre llego a la misma conclusión. Y cada vez que llego a la misma conclusión, como que me vuelvo a llenar de esa motivación y esas ganas o sea, como que el reafirmarlo te hace sentir como ese fuego interior de decir, sí, hay que darlo, vas bien. También hasta cierto punto ya lo ocupo como estrategia para automotivarme, porque ya sé que siempre llego a lo mismo me reafirma, ¿no? Que voy bien y sentir esa seguridad, o sea, de ti mismo, decir, sí, me siento bien con lo que estoy haciendo, es un sentimiento muy bonito, pero eso sucede muchas veces en mis días y en mi ir y venir, o sea, no sé, no te podría decir, pero yo creo que sí, varias veces al mes. Wow. ¿Y tú, Lili? Coincido con Fanny, no es que haya que haya una racha específica que todo esté muy bien o una racha donde todo esté mal. Creo que el día está lleno de pequeños logros y voy a comentar una cuestión muy particular. Pues los pagos de las facturas del mes son normales para todos los individuos. Todos los que se mantienen, los que ya tienen vida adulta, tienen que pagar pues todos sus servicios. Entonces, a mí una satisfacción mensual es, por ejemplo, el último pago de uno de mis servicios siempre es el 30 de cada mes, el servicio del Internet. Entonces, yo lo suelo pagar unos días antes. Y yo sé que cuando pago el Internet, por ahí del 28 al 29 de cada mes, digo, uff, ya pagué todo, no se me olvidó nada. Vencí otro día en la vida adulta. Y a lo mejor es un ejemplo chiquitito, pero en realidad el hecho de cumplir con algo que lo necesitas, que es parte de la vida, que es una responsabilidad, pues es un pequeño logro, aunque es algo cotidiano, aunque es algo que va a pasar el siguiente mes, aunque en unos días ya es primero otra vez y ya llega el nuevo recibo, pues es un pequeño logro. A lo mejor es un ejemplo muy cotidiano, muy simple, pero a mí al menos me da satisfacción que el último pago que hago al mes, digo, wow, ya cumplí otro mes, bien, ¿qué sigue? O luego, en fin de año como les comentaba antes de grabar, he estado involucrada en un negocio familiar y pues es un negocio con situaciones fiscales. Entonces, a fin de año, igual días antes de que acabe el año, 25, no, 25, no, 26, 27 de cada fin de año, voy a ver al contador que nos lleva la contabilidad y después de esa visita es como que, uff, ya, se acabó el año, ya no tengo ese pendiente, ese compromiso, lo logré. Eso es como un evento a largo plazo porque involucra un año, pero es la sensación que me da cada fin de mes cuando le llevo la documentación de cada mes. Entonces, simplemente son pequeños logros cotidianos que a todos los individuos adultos les pasan o saber que un día logré cocinar. En una ocasión me sentí muy contenta porque 3 días seguidos hice ejercicio. Me hice la idea, la meta, el plan de hacer al menos 45 minutos de ejercicio y lo cumplí por 3 días seguidos. El resto de la semana, los otros 4 días ya no lo hice, pero al menos esos 3 días fui feliz porque Claro. lo había logrado. Entonces coincido, la vida está llena de pequeñas metas todos los días, todos, hasta doblar la ropa, pienso yo, que la acabas de lavar y no, ya no es suficiente con que la laves, aparte hay que acomodarla y doblarla. Es también un logro, saber que ya desocupaste y a lo mejor vuelves a lavar al día siguiente y te vuelves a llenar de ropa, pero fue un logro momentáneo. Claro, Creo que y eso es no, importante. esto que dicen es algo muy importante y es algo que quería resaltar porque, a ver, como Fanny lo dice, se cuestiona cada cierto tiempo si va por el camino correcto y eso la llena de motivación para seguir adelante. Y como bien dice Lili, o sea, cosas tan chiquitas que son pagar los servicios, me motiva a saber que voy por un buen camino y que voy sobreviviendo. Llega el final de año y es, ya terminó el año, un año más. Entonces... Todas esas cosas chiquitas, como bien lo mencionaba, son las que muchas veces en el día a día nos pueden llenar de batería porque, como bien lo sabemos, la motivación no está ahí todos los días. No todos los días nos levantamos diciendo, wow, hoy es mi día, es el día excelente, va a suceder lo mejor, voy a hacer lo mejor, soy Wonder Woman. Pues claramente no sucede. Entonces, recordarnos todas esas cosas y como bien lo dicen, tener esos factores de conocerme a mí y saber qué me sirve a mí para motivarme, sirve muchísimo para seguir en el camino, porque sí son altas y bajas, pero también esas altas valen la pena disfrutarlas.
en el día cada persona tiene cientos de cosas que hacer, cientos de pensamientos que pasan por la cabeza y a lo mejor uno ni hace la mitad. Pero el hecho de que uno al final del día, al irse a acostar o en un momento de paz, de reflexión, diga, Hoy al menos hice esto", creo que es importante reconocerlo. De todo lo que tengo pendiente, le pude dar prioridad a algo y lo saqué. Vale la pena reconocerlo, porque a veces podemos tener el pensamiento de ay, no, tengo esto y tengo pendiente acá y no fui a recoger esto y no cambié acá y eso hay que repararlo y no acomodé esto y está lleno de polvo y me faltó lavar acá y tengo que entregar este trabajo y me voy a tardar y ya se me hizo tarde y ver todo lo negativo en cadena nuevamente generando una sobrecarga no nos lleva a nada. Mejor tratar de priorizar una, aunque sea una cosa y al final del día tener la satisfacción de resolver una cosa. Y con eso es suficiente. Ese es mi pequeño logro del día. Y yo creo que ahí algo, bueno, todo esto que estamos mencionando es muy importante porque, o sea, yo creo que es una mera cuestión como de actitud y de mentalidad, porque, como dices, Lili, o sea, no se trata como de que no nos pasen cosas malas, o sea, en el día a día o en un periodo de tiempo, ni tampoco es como ver la vida de color de rosa y todo es perfecto, sino que hay por ahí una frase, o no sé si me la voy a inventar, pero de que tienes dos opciones, o verlo todo como un milagro o verlo todo como una desgracia. Realmente, ¿qué es mejor? ¿Qué nos da más valor? ¿Qué nos ayuda más? Pues verlo todo como algo bonito, ¿no? Algo, si quieren llamarlo un milagro, está bien. Hasta las cosas más simples. O sea, y te pueden pasar cosas malas, pero no dejar como que eso opaque las cosas bonitas, las cosas buenas, o como dices, ¿no? Si tienes 1000 pendientes y no pudiste, con que hayas hecho uno, enfócate en ese que sí hiciste. Porque, como bien decías, Lili, es esta parte todo de la sobrecarga, ¿no? Si tú día tras día como que te enfocas en lo malo y te llenas como de esos pensamientos malos, sentimientos malos, en este trayecto, o sea, en tu caso que duraste 15 años, yo creo que no hubiera podido ser posible si hubieras tenido como esa mentalidad de todo está mal, de que es que no hice esto, o sea, toda la parte como negativa hubiera sido mucho más complicado, ¿no? Y el hecho de tratar de enfocarnos, de ser un poco más positivos y enfocarnos en las cosas buenas y tratar de tener como que estas pequeñas victorias diarias con cosas chiquitas, insignificantes, pues te ayuda un poco, hace que puedas aguantar, resistir en este camino y sobre todo si es de largo plazo, o sea, si te estás esperando, hoy no cumplí mi meta, pues van a pasar 3000 días que no cumpliste tu meta y vas a sentirte horrible 3000 días. Entonces, mejor enfocarte en lo que sí lograste hoy, ¿no? Y eso te ayuda muchísimo a aguantar, a resistir y a mantenerte motivado y constante durante el trayecto, ¿no? Exactamente, coincido. Claro, no, y es un hecho. Pero, a ver, ahora sí vamos a hablar de esas situaciones malas donde, pues desafortunadamente no han sido los mejores resultados o los resultados que esperábamos. Como bien lo decía Fanny anteriormente, pues la vida es un sub y baja y queremos enfocarnos en esas partes donde está abajo o donde nos sentimos abajo, que muchas veces no suele ser así o no cuando lo vemos desde fuera. Entonces, no sé ustedes, pero yo he tenido varias situaciones donde sí de verdad me siento pues muy abajo, siento que sí de verdad la vida me tiró y siento que la situación, yo ya no he podido. No sé qué es lo que hagan ustedes, pero yo sí he hecho desde ponerme a berrear todo un día, enojarme, llorar, maldecir y después de cierto tiempo decir, ¿para qué lo hago? Mejor busco una solución. Entonces... Por ejemplo, Fanny, ¿tú qué has hecho en esas situaciones de estrés donde sientes que te has caído? Digo, igual en mi vida he tenido como que ciertos puntos donde yo sí me he sentido muy, muy abajo, que por distintas situaciones de la vida, pues como que sientes que tocas fondo. Pues como cualquier ser humano, yo creo que en esos momentos estás inmerso en el dolor, en la tristeza, y, o sea, sí lo he vivido, o sea, no he podido como que decir, todo está bien mágicamente, o sea, creo que sí lo he vivido, o sea, me han pasado etapas donde un mes, 3 meses, o el tiempo que sea necesario, me permito estar, como dices ahí, o sea, tirada, hundida, y cuando ya logro sobrepasar un poquito esa etapa, entonces ahora sí digo, bueno, ¿y de aquí qué? O sea, estoy en el fondo, estoy en el hoyo, ¿de aquí para dónde? ¿Me quedo aquí? ¿Me muevo? ¿Qué hago, no? Entonces, digo, afortunadamente, siempre he tenido esta
hasta cierto punto seguridad de qué es lo que quiero, cuál es como mi objetivo en la vida y eso un poco me ha ayudado a salir adelante, me ha ayudado a motivarme porque en esos momentos donde siento que todo está perdido, pues regreso a la misma pregunta, ¿qué hago? ¿Qué Nos vemos a la próxima. Bye.